una moda hoy en día, y es la moda, le digo yo, del cristianismo. Todo el mundo se llama cristiano. Yo le decía, ¿verdad? La vez pasada que estaba un rótulo en Managua, somos lesbianas, socialistas, comunistas y cristianas. ¿Y qué está loco el diablo? Digo yo. Anda desubicado de viaje. Entonces, de repente todos creemos que somos. Pero hay un pecado terrible, yo creo. Porque dice la Biblia, aquel que se cree ser algo no siendo nada, a Dios engaña, dice. No, a sí mismo se engaña. Entonces uno mismo es el engañado y ese engaño un día puede llevarnos al mismísimo infierno. Entonces de repente dice, todos somos hijos de Dios. Yo les pregunto, ¿somos todos hijos de Dios? No, dice la Biblia, no. Creación sí, pero hijos no. Entonces es bueno, ¿verdad? Cuando nosotros nos congregamos, que aprendamos, porque a eso venimos. A mí no me gusta eso de entretener a la gente, que la danza, que el alboroto, eso no es para la iglesia, no es para eso. Yo le digo, por eso están los teatros, están los circos, están en otros lugares, los chinamos, pero la casa de Dios es la casa de Dios. Lugar de adoración, no de negocio, no de business, no de entretenimiento, no de lucro. La gente no entiende eso, se meten en cualquier hueco, hermano, y no es así. La casa de Dios se respeta. La casa de Dios es un lugar santo de adoración. Eso es donde nos preparamos, es la antesala al cielo, hermano. Entonces, ¿qué venimos a preparar? Y muchas veces venimos a desengañarnos. ¿Y quién nos desengaña, de hermana Ivania? No. Tenemos el manual, hermano. Recuerde siempre, este es el manual de vida. Si usted no lo tiene al día, no es mi problema. Usted es el emproblemado. Pero tenemos que mantener nuestro manual al día, hermano. Y la gente hoy está, viera qué terrible, cómo están esos teléfonos, ¿verdad? Endiablando a todas. A los viejos niños se lleva todo en el costal. La gente no entiende, hermano, que no invierte en tiempo en las escrituras, pero invierte en tiempo estar chismorreando en las redes sociales. Y eso como que no está bien. Pero vamos a comenzar el tema de esta mañana. ¿Sabe cómo se llama el tema esta mañana? Se llama, ¿es usted un hijo de Dios? Usted lo va a contestar al final cuando estudiemos la escritura. ¿Es usted un hijo de Dios? Usted sabe que la UNICEF calcula que en el mundo hay aproximadamente más de 100, dice, millones de huérfanos. Dice que la Primera Guerra, la Segunda Guerra dejó cantidades de huérfanos. Y en la actualidad las guerras, ¿verdad?, siguen dejando huérfanos. Sigue afectando a este mundo, ¿verdad? Terrible, los afectados son los niños. Entonces, a través del mundo, el SIDA, usted sabe cómo están los femicidios a nivel mundial, aquí es a cada ratito ese asunto. Entonces, eso deja cantidades de criaturas huérfanas y con un trauma terrible en sus corazones. Entonces, hay una gran cantidad, son millonadas, dice, en el mundo de huérfanos, las enfermedades, los cánceres, todas esas cosas. Pero ¿sabe qué algo también? Nosotros éramos huérfanos, ¿usted sabía? Pero en el sentido espiritual. Cuando nacimos, nosotros éramos totalmente inocentes. ¿Se acuerda lo que dice Marcos 10:13, cuando el Señor Jesús dice, dejen que los niños vengan a mí, porque de los tales, dice, es el reino de los cielos? No dice vengan los viejos, es para los niños. Dejen que los niños vengan a mí, dice, porque, pero hoy en día hay que tener mucho cuidado con los niños, ¿verdad? Yo siempre digo, nosotros éramos niños hasta los 14 años, yo creo. Vivíamos en los montes, no teníamos celular. Dios libre, nos hubieran quedado en la cabeza esos celulares. Nuestros padres no nos hubieran comprado jamás un celular. Entonces, ¿sabe qué pasa? Éramos inocentes. Yo tenía 14 años y muchas cosas que los niños de 10 saben ahora. Yo me quedo con la boca abierta. Digo, Jesús bendito, pero yo tenía 8 años y creía que la cigüeña traía a los niños. Hoy mi nieto de 4 años le digo, tu mamá va a tener un niño. No, los niños no se compran, me se lo de la barriga metido, se lo van a sacar en el hospital. Y yo, Jesucristo, 4 añitos. Y yo me quedé, el gran poder de Dios. De esa edad, yo ni siquiera sabía diferenciar por qué era hombre y por qué era la mujer, pues. Éramos totalmente inocentes, ingenuos, puros. ¿Se acuerdan, hermano? ¿Cuántos de nosotros éramos de esa época donde había inocencia a los 10 años todavía? Donde había pureza a los 10 años todavía. Y hoy a los 14 todavía hay pureza porque muchas cosas no sabía. Y tengo esta edad y hay cosas que me asusto que estoy viendo la sangre de Cristo. Hay cosas terribles. Entonces, éramos huérfanos también, hermano. Nuestros padres terrenales nos dieron un cuerpo físico, pero Dios nos dio un espíritu. Pero años después de nuestro nacimiento, todos llegamos a ser responsables ante Dios como pecadores. Recuerda que dice Romanos 3:23. ¿Qué dice Romanos 3:23? Por cuanto todos pecaron, dice, y están destituidos de la gloria de Dios. Dice por cuanto todos, óigame. Y aquel que dice, yo no peco, yo no me meto con nadie, yo no, oiga, no hay ni uno, dice la palabra. Todos, cierra un círculo total.
Todos, de una u otra forma, toditos nosotros, ¿verdad?, cometemos eso. Por cuanto todos pecaron, están destituidos, dice. Entonces, en este proceso, llegamos a ser huérfanos espirituales. No porque nuestro Padre Celestial hubiera muerto, sino a causa de nuestras rebeldías, a causa de nuestra terquedad y de la dureza de nuestro corazón, estábamos huérfanos espiritualmente. Fuimos separados de Él. Él no nos abandonó ni nos ha abandonado nunca. Fuimos nosotros, cada uno de nosotros, que nos dejamos y lo abandonamos. Entonces, recordamos, ¿verdad?, ese caso de los niños huérfanos. Ellos no son huérfanos porque ellos quieren ser huérfanos. Ellos son huérfanos porque las circunstancias le arrebataron a sus padres y entonces ellos quedaron así, quedaron huérfanos. Pero nosotros voluntariamente éramos huérfanos espirituales. Veamos entonces que fuimos cada uno de nosotros los que nos alejamos y abandonamos a Dios. ¿Qué dice Lucas capítulo 19? A mí me gusta leer mucha Biblia, ¿sabe? No me gusta irme así rara, me gusta que la Biblia sea la que respalde la palabra y sea la Biblia misma que nos hable. Lucas 19, 10 dice la Escritura, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Recuerde, todos estábamos perdidos en este mundo, sin fe, sin Dios, sin esperanza, caminamos errantes allí. Estábamos perdidos. ¿Y qué vino a hacer el Hijo del Hombre? Dice que vino ¿a qué? A rescatar y a salvar lo que se había perdido. Entonces, los que viven alejados de Dios y no quieren nada con Dios. Usted sabe que son cantidades de personas las que no quieren nada con Dios. Ellos se acomodan a una religión porque eso es bien fácil. Tener religión es lo más fácil del mundo, pero tener a Cristo, eso sí que está bien complicado y difícil. Porque para eso significa que nosotros tenemos que darle un giro a nuestras vidas y irnos despojando día a día de esas mañas que hemos adquirido, de ese peso de pecado que no nos va a dejar elevarnos al cielo, hermano. Entonces, el Hijo del Hombre dice que vino a eso, a rescatarnos. Y hay mucha gente que están alejadas de Dios. Son como los huérfanos de este mundo y muchos quedan reducidos a vivir en la soledad, la inseguridad, cuando Dios nos sigue ofreciendo lo verdadero. Muchas personas, consciente o inconscientemente, rechazan a Dios. Es que dicen, es que yo creo a Dios en mi manera. Yo vuelvo y repito y no me voy a cansar nunca de decirle, no es a mi manera, no es a su manera, no es a la manera del fulano, del sultano, es a través de la Escritura que nosotros vamos a encontrar el camino correcto y la verdad correcta de cómo nosotros podemos acercarnos a Dios. No es asunto que porque vos decís, que porque, no, es que es la Biblia. Tenemos las Escrituras, y por eso dice que hacemos bien en ponerles mente a ellas, porque ellas son las que un día van a llevarnos a la vida eterna. Entonces, no es a la manera de cuál o por cuál, es a la manera que Dios nos dejó escrito en la Biblia. Es a esa manera que nosotros vamos a buscar y vamos a agradar a Dios. Vamos a ver qué nos dice San Juan capítulo 4. Vámonos a San Juan en el capítulo 4, en el verso 10, ¿qué nos dice la Escritura? Respondió Jesús y le dijo, si conocieres el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Oiga, la mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiera de esta agua volverá a tener sed. Mas el que bebiera del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en una fuente de agua que salte para vida eterna. Estamos hablando de aquella mujer samaritana, ¿se acuerda cuántos maridos había tenido? Y tenía uno que también lo tenía prestadito. Entonces, muchas veces el ser humano busca saciar esa necesidad, saciar ese vacío, saciar esa sed con esto, con lo otro, con diversión, con sexo, con fiesta, con licor, con droga, y la gente en esa desesperación, el mundo se está yendo en un abismo bien profundo, porque muchos quieren saciar ese vacío, se van a las drogas y el diablo que ellas inventa drogas más terribles que están destruyendo al ser humano. Entonces, esta mujer quería saciar su sed buscando 1, 2, 3, 4, cuántos docenas de maridos, pero no se ha ido a saciar nunca. Jesús le ofrece esa agua de vida eterna, esa agua, dice, en la cual nunca más va a sentir ese vacío en su ser, en su alma, entonces su presencia en cada uno de nosotros. Entonces, a causa de la desobediencia, muchos llegan a ser hijos adoptivos, no de Dios, sino de Satanás. ¿Usted sabía eso? El cual es cruel con los que él adopta y por lo que creen, le obedecen y lo siguen. Él los trata muy mal y su objetivo es destruirlos y matarlos y robarlos, dando, ¿verdad?,
quitándole la paz, quitándole la salud, la integridad, la identidad, la familia. Y lo dice Juan 10:10. Vaya a ver qué dice Juan capítulo 10 en el verso 10. Dice Juan 10:10, el ladrón no vino sino para hurtar, para matar y destruir. Pero yo he venido para que tengan vida y para que la tengan, como dice, en abundancia. No solamente esta vida aquí nos gozamos nosotros, hermanos, sino que vamos a gozarnos por la eternidad. Y la eternidad no tiene límites, y eso es lo que tenemos que entender. Si un día dimos un paso, si un día abrimos el corazón, si un día tomamos esa decisión de aceptar a Cristo, esto no era para quedarnos a medio camino. Esto no era para quedarnos detenidos en el camino. Esto es para seguir adelante, seguir firme, ser constante hasta el final. Por eso dice la palabra que solamente los que perseveren hasta el fin, esos van a ser salvos. Y lo que perseguimos en este camino tiene que ser la salvación de nuestras almas. Yo les pregunto, ¿cuántos queremos vida eterna, hermano? Yo quiero vida eterna. Yo quiero vida eterna. Pero eso yo sé que no se compra, no es fácil. Se requiere día a día un sometimiento, día a día despojarnos y día a día compromiso. Es lo que la gente hoy en día, los cristianos modernos, no quieren. ¿Quién sabe quién les predicó eso? A saber, están engañados. Entonces, Dios jamás ha querido que seamos huérfanos, ni hijos adoptivos de Satanás. Dios siempre, Él pagó un precio muy alto para que nosotros fuéramos sus hijos. Hijos e hijas, dice, lavados y comprados con la sangre del Cordero. Veamos que dice Primera de Timoteo capítulo 2, en el verso 4, dice la palabra, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Oiga, dice que la voluntad de Dios es que todos, oiga, la voluntad es que todos los hombres sean salvos. Dios no quiere que nadie se pierda. No está en el plan de Dios que alguien vaya al infierno, pero son cantidades las que van con religión, con Biblia y con todo el asunto, porque quieren las cosas a su manera. Pero dice que la voluntad de Dios es que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Y no dice que esto es a través de mi religión, de su religión, de fulano de tal. Dice que no solamente hay un mediador entre Dios y los hombres y se llama Jesucristo. No hay otro camino, hermano. No hay otra manera, no hay otro nombre dado a los hombres. Es a través de Jesucristo nada más. Entonces no nos enredemos, ¿verdad? No nos equivoquemos. Y si nos vamos a Isaías, ¿qué nos dice la palabra en el libro de Isaías? Gloria a Dios, porque estamos leyendo Biblia, hermano. Si usted no leyó toda la semana, ahora desquítese leyendo la Biblia. En Isaías capítulo 59, en el verso 2, dice la Escritura, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Hermano, no nos engañemos. Dice que Dios no puede ser burlado. Dice que Dios ama al pecador, al borracho, a la prostituta, al ladrón, al homosexual. Dios los ama, pero Dios aborrece el pecado. O sea que Dios aborrece lo que ellos andan haciendo. Entonces Dios no ama, y para eso tiene el hombre que dejar ese camino de muerte y venir a Dios, porque dice que nuestros pecados nos separan de Dios y hace que Dios aparte su rostro de nosotros y no nos escuche muchas veces. Por eso personas dicen, yo oro y Dios no me escucha, porque estamos pecando a veces deliberadamente, premeditadamente, aún sabiendo que esto no lo debemos hacer. Nosotros tercamente y rebeldemente lo hacemos a nuestra manera y no a la manera de Dios. Entonces dice que nuestros pecados nos separan de Dios. Estábamos separados, éramos huérfanos espirituales, ¿verdad? Pero la otra pregunta que vamos a contestar esta mañana con la Biblia dice, ¿cómo llegamos a ser un hijo de Dios? ¿Cómo nosotros vamos a llegar a ser verdaderamente hijos de Dios? Vámonos a San Juan a ver qué nos dice la Escritura en Primera de Juan. Dice el libro de Primera de Juan, en el capítulo 3, en el verso 1, dice la palabra, mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal y como Él es.
Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo como Él es puro. Entonces, si verdaderamente yo un día acepté a Jesucristo, yo tengo compromiso desde ese momento de irme cada día limpiando, santificando, consagrando. Esa es una señal poderosa de que verdaderamente somos hijos de Dios. Tenemos un compromiso, pero vamos a ver, vine a Cristo mentirosa, chismosa, tengo 10 años, 15 años y cada día soy más mentirosa y más chismosa. Eso está en duda. Eso sí que está en tela, que era pleitista, que era soberbia, que rencorosa, que mañosa. Y 10 años y 8 años y no me he despojado de esas pulgas todavía. No, eso no me dice la palabra. Dice que el que cree en Él se debe de purificar porque Él es puro y nos llama que si somos hijos de Dios, dice San Juan, tenemos que purificarnos. ¿Qué cosa es purificarnos, hermanos? Pues es hacer un alto en mi vida y reconocer en mi vida qué cosas yo tengo que a Dios no le agradan y comenzar a trabajar. ¿Y qué dice la Biblia? Son géneros y dice la Escritura, esos géneros solamente van a salir ¿cómo, hermano? Con un purgante. Aleluya. Con ayuno y oración. Entonces el cristiano debe tener disciplinas de ayuno y oración y comenzar a revisarse. Soy chismosa, soy mentirosa, soy tramposa. Pues tengo que darle duro, hermana, palo a la carne. Irme despojando día a día de todo eso, porque eso me hace a mí que verdaderamente hay señales en mí que soy una hija de Dios, lavada y comprada con la sangre de Cristo. A su nombre, hermano. Entonces, ser llamados hijos de Dios equivale a ser un hijo de Dios espiritualmente, porque todos los hombres son creación de Dios. Óigame bien, todos los hombres, todos los seres humanos son creación de Dios. Se pueden llamar hijos de Dios, pero no en el sentido espiritual. Vámonos a San Juan ahora, no a las cartas, sino que al libro de San Juan, en el capítulo 1. San Juan capítulo 1, en el verso 12, vea lo que dice la Escritura. San Juan 1:12 dice, oiga, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Entonces claramente dice la Escritura, mas a todos los que le recibieron, los que un día dijeron, sí Señor, te abro mi corazón, yo te acepto, yo te recibo como mi Señor y como el Salvador de mi alma. Nos indica que para ser un hijo de Dios es necesario creer en el nombre de Jesús. ¿Y cómo se cree en el nombre de Jesús? Porque todo el mundo cree, recordemos también eso. Todo el mundo que yo creo en Dios, pero viendo novelas, pero peleando, pero chismorreando, pero en adulterio, en fornicación, en trampería, en tranza y en todo el asunto. Ese no cree en nadie, hermano. Acuérdense que Satanás cree y tiembla. Nosotros creemos, oiga, y no temblamos, ni pío hacemos. Entonces hay que estar bien claro de este asunto. Dura la palabra, cierto, pero es palabra de Dios. No podemos nosotros echarle azúcar, no podemos diluirla. Tenemos que nosotros hablarla tal y como el Señor la ha dado, porque es para bien de nuestras almas. Vaya a Gálatas capítulo 3, que nos dice la Escritura. Gálatas 3:26. Dice la palabra, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay ni judío ni griego, no hay esclavo ni hay libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros somos uno en Cristo. Y esto es lo que dicen los mismos cristianos que están en una silla por tantos años, no han entendido que hoy en día ya no somos varones, mujeres, hombres, griegos, hijos, todos somos uno en Cristo Jesús. Lo dice la palabra, no lo digo yo. Dice, léalo de nuevo. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo está revestido. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Bendita sea la palabra del Señor. Entonces, el hombre pecador llega a ser hijo de Dios por la fe en Cristo Jesús. Cuando obedece al Señor en el bautismo, también es necesario nacer de nuevo. Recuerda lo que el Señor le dijo a Nicodemo. Nicodemo, te es necesario nacer de nuevo. Acuérdense San Juan 3. Y Nicodemo dijo, pero ¿cómo puede un hombre entrar nuevamente al vientre de su madre y nacer? Él no estaba entendiendo que Jesús le estaba hablando de un cambio, de una regeneración en su vida, un giro total a su vida. Entonces, los hijos de Dios se reconocen, hermano. Y aquí no podemos nosotros engañarnos. Los hijos de Dios, un hijo de Dios verdadero, se reconoce.
Un hijo de Dios da frutos, y recuerde que la misma Biblia dice, por sus frutos, por los frutos que estamos dando, nos van a reconocer. Entonces, los hijos de Dios tienen características. Y vamos a ver ahora características de los hijos de Dios. Número 1. ¿Qué dice Primera de Juan 5? Váyase a Primera de Juan nuevamente, capítulo 5. Primera de Juan 5 en el verso 1, y dice la Escritura: todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Oiga, todo el que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Entonces, la característica número 1 de un hijo de Dios es que dice que guarda los mandamientos de Dios. Tenemos que preocuparnos, hermanos, por volver a estudiar los mandamientos de Dios. Acuérdense de los mandamientos de Dios. Honrar a Dios no lo estamos haciendo porque el día domingo ocupamos para todas las cosas, y si hay tiempo para Dios, bueno, y si no también, no estamos amando a Dios, porque Dios debe de ser por sobre todas las cosas, y es un mandamiento de Él que lo amemos a Él por sobre todas las cosas. Si no lo estamos haciendo, estamos en problemas. A ver qué dice Primera de Juan, capítulo 3. Primera de Juan, capítulo 3, pero en el verso 9, vamos a ver otra característica de los hijos de Dios. Primera de Juan 3:9 dice la palabra: todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Oiga, todo aquel que no hace justicia y no ama a su hermano no es de Dios. Entonces, hijos de Dios y hijos del diablo. Nosotros tenemos que preocuparnos y tenemos que esforzarnos por verdaderamente ser hijos de Dios. Entonces, la segunda característica de un hijo de Dios es que no peca. Y si peca, debe dolerle el alma y debe estar de rodillas en ayuno, clamando perdón y misericordia. ¿Estamos entendiendo, hermano? ¿Qué dice Romanos 8:14? Vámonos a Romanos. Ya que estamos leyendo palabras, yo solamente estoy diciendo lo que dice la Biblia, hermano. Romanos capítulo 8, en el verso 14, dice la palabra: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Oiga, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Entonces, la tercera característica es que los hijos de Dios son guiados por el Espíritu Santo. Son guiados por el bendito Espíritu Santo cuando humildemente nos sometemos a sus instrucciones y clamamos a Él de su misericordia, y le suplicamos a Él que no nos deje caer, y le rogamos a Él que nos ayude, y constantemente estamos en esa búsqueda. El cristiano verdadero, el hijo de Dios, es como un niño, hermanos, entendamos eso. ¿Quién me puede decir en pocas palabras cómo es un niño? ¿Cómo es un niño, hermano? Este es mi hermano con un niño. ¿Cómo es un niño? Oiga, cuidado con la edad de los niños hoy en día, inocentes. La hermana tiene una niña pura inocente. Ya tiene más de los 40 días, hermano. Ella es dependiente de su mamá. Esta niñita, su mamá no la puede dejar 1 hora sola, 2 horas sola. No puede. Entonces esa niñita es dependiente de su mamá. Nosotros como hijos de Dios debemos ser dependientes de Dios. Es que yo puedo, es que no necesito de Dios. Cuidado con esas palabras. El hijo de Dios depende en todo de Dios, no de su fuerza, no de su capacidad. Esa niñita no puede hacer absolutamente nada por sí sola. Lo que ella hace es llorar para que su mamá corra y la atienda. Nosotros igual debemos de correr a los pies de Cristo y llorarle a Cristo y clamar a Él que nos ayude y tenga misericordia de nosotros. Un niño es inocente, un niño es puro, un niño no guarda rencor, un niño, hermano, es algo tan lindo, y tenemos que ser como un niño. No que un viejo rencoroso, amargado, que por todo se resiente, por todo se queja, por todo chismorrea, por todo chilla. No, hermano. Dios quiere que seamos puros, limpios de nuestro corazón y sin mancha. Él dice que tenemos que ser como un niño, dependientes de Él y en pureza también. Así que tenemos mucho, hermano, por lo que trabajar. Cristo viene pronto y hay que apurarnos porque Cristo viene pronto. Mateo 5:9. Vamos a ver otra característica de un hijo de Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados
hijos de Dios. Entonces, otra característica de un hijo de Dios es que tiene que ser un pacificador. El deseo más grande de un hijo de Dios es anunciar la paz que Dios ofrece a través de su evangelio. Entonces un hijo de Dios, hermano, no anda chismorreando, tirándole cuello el uno al otro, echando enemistades uno con los otros. Mejor uno debe de ver, oír y debe de quedarse callado. Evitemos comentarios que dañen, que perjudiquen a otros. Pero de repente, hermanos, hay cristianos que son revoltosos. Y no ha dicho usted una cosa cuando corran a hacerse al otro y ya no lleva lo que es, no que va, ya le aumentan de más. Entonces, el verdadero hijo de Dios tiene que ser, ¿qué cosa dice? Un pacificador. Y léalo de nuevo en Mateo 5, en el verso 9, dice, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Entonces, un hijo de Dios no es revoltoso, hermano. Un hijo de Dios es un pacificador. ¿Y qué dice Mateo 5, 44? Seguimos en el libro de Mateo 5. Busca el verso 44. Es Dios que nos está hablando esta mañana. ¿Cuánto estamos escuchando, hermano? Mateo 5, 44. Vamos a ver otra característica. Y dice Mateo 5, 44. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos y sobre injustos. Entonces, hermanos, aquí se trata de que debemos nosotros de amar a un aquel que nos hace daño, cuesta, pero si tenemos a Cristo en el corazón, se nos facilitan las cosas. Aquí no solamente amar al que me da, o al que me ayuda, o al que está conmigo, al que me ama. Aquí debo de amar a aquel que me calumnia, que me critica, al que no me quiere, que me desprecia. Dice la Escritura que tenemos que amar. Y eso entonces es una señal que verdaderamente somos hijos de Dios. Ponga muy bien atención. Gente que tiene enemistades, que tiene enemigos, gente rencorosa, no puede ser un hijo de Dios. Dios no es rencoroso. Y claramente dice la palabra, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. ¿Sabe qué? Cada uno de nosotros deberíamos de preocuparnos por llegar a esta meta, de realmente amar a las personas que nos hacen daño, de realmente amar a aquel que no nos quiere, amar a aquel que nos vitupera, a aquel que nos ultraja, porque dice que entonces sí, vamos a ser verdaderamente hijos de Dios. Creo que debe ser un reto que cada uno debemos de poner en nuestros corazones, de amar, de servir al que nos hace daño, pero nos cuesta, hermano. Si me hiciste daño, te hago también, ojo por ojo, diente por diente. Y no debería de ser así, pero así actuamos muchas veces, hermanos, la falta de crecimiento en nuestros corazones. Vamos a ver ahora, ¿verdad?, que eso el Señor nos manda, amar a nuestros enemigos. El amor verdadero no consiste en abrazos y en besos simplemente, porque damos los besos de Judas y damos los abrazos de Judas. Judas abrazó y que decía que este con un abrazo lo entregó. Él estaba abrazado y decía, este es este. Entonces, a veces los abrazos y los besos son de Judas. No creamos en esos besos y abrazos. Sí, es en otra cosa, es en servir al que nos hace daño, es en, ¿me entienden?, no guardar rencor en nuestros corazones. Entonces dice que el amor verdadero consiste en querer lo mejor para el otro. Vamos a ver ahora qué nos dice Efesios capítulo 5. Vámonos ahora a Efesios. Mire qué lindo que hemos estado paseando por la Escritura, para que usted no diga es que la hermana dice. No, la hermana leyó, o todos leímos en el libro de Efesios, diga usted. Gloria al Señor. ¿Qué nos dice la palabra? Busque allí su libro de Efesios, en el capítulo 5, en el verso 1. Gloria a Dios. Y dice la Escritura, Efesios 5:1, sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero dice aquí la palabra, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías que no convienen, sino antes, dice la Escritura, sino antes bien acciones de gracia, porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro, que es idolatría, tiene herencia en el reino de Cristo y Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia.
Entonces yo sigo remarcando en esto, cristianos que hablan palabras horribles, cristianos groseros, cristianos gritones, cristianos amargados, cristianos que dejan ir con groserías, palabras en doble sentido, palabras, no se debe de nuestra boca salir ya palabras groseras, vulgares, doble sentido y palabras horribles. Tenemos que tener muchísimo cuidado en eso. Oiga, tenemos que cuidar nuestras expresiones, nuestras palabras, cómo tratamos al esposo, a los hijos, esas palabras todavía carnales, mundanas. Hermano, nuestras palabras claramente a veces nos determinan o nos descubren quién realmente somos, qué es lo que está lleno mi corazón, y esas son las palabras que salen de mi boca. Entonces, nosotros no podemos engañar a Dios a veces ni a nadie. Oiga bien, cuando nace un bebé, los padres se ponen bien contentos, ¿verdad? Más cuando es primerizo. Y corren y dicen, ay, se parece la naricita a mí. Ay, no, los ojos se parecen a vos. Y estamos repartiéndonos a quién se parece más el bebé, ¿verdad que sí? Entonces estamos nosotros en eso, ¿verdad? Y qué triste sería que de repente nos nazca un hijo que nada que ver con el padre. Yo siempre digo esto, ¿usted se imagina que Josué, que es el último, me hubiese salido morenito, murruquito? Jesucristo me valga y dice, papá, andate a la costa atlántica, a buscarle a su padre a este muchacho porque no es mío. Entonces, ¿qué pasa con esto, hermano? Si nosotros decimos que somos hijos de Dios, tenemos que parecernos en algo a nuestros padres. Tiene que haber un rasgo, un parecido a nuestros padres. No se puede, hermanos, que yo tenga un hijo y de repente se parezca al fulano de tal y el papá es Julio. No se puede, hermanos, que nosotros digamos somos hijos de Dios y somos mentirosos porque el diablo es el mentiroso. O somos rencorosos, o somos amargos. Hay problemas en nosotros. La palabra es bien clara. Entonces tenemos que preocuparnos nosotros, ¿verdad? De igual manera Dios se regocija al ver que sus hijos se le están pareciendo a Él. Y a veces el papá dice, y cuando alguien le dice, igualito al papá, el papá se siente como pavo real. ¡Ay, que es mi muchacho! Y qué orgulloso cuando le dicen, hasta el caminado, son tal para cual, hasta más abierto camina el papa de Fachén. Pero no nos parecemos nada a Cristo, hermanos. Y también el Señor se debe sentir muy orgulloso cuando el Señor ve que en nosotros hay humildad, hay mansedumbre, hay amor, hay servicio, hay misericordia en nosotros. ¿Cómo se siente de ver que los frutos de nosotros son frutos malos, frutos ácidos, frutos amargos? Dios dice, esto no se parece en nada a mí, no es mi hijo. Entonces a mí me tiene que preocupar, hermano, en cómo parecerme a mi padre, aunque sea en humilde, en manso, en perdonar, en servir. En algo tengo que parecerme a mi padre, porque de él estoy aprendiendo, hermano. Entonces, Dios quiere que nosotros nos parezcamos a él. Hay una hermosa herencia en el cielo, hermano, para cualquiera, ¿verdad?, que la desee. Pero primero es necesario ser hijo fiel para tener derecho a esa herencia. ¿Usted cree que los hijos adoptivos, de repente que los hijos, los entenados, tienen igual herencia que los hijos? A menos que el papá lo quiera como un hijo. Pero la herencia la gozan los hijos verdaderos. Entonces, y si nosotros somos hijos verdaderos de Dios, tenemos que parecernos en algo al Señor. Hermano, aprovechemos los días que nos quedan. Oiga, nos queda bien poquísimo tiempo y tenemos que aprovecharlo para tener algún rasgo de nuestro Padre. En algo debemos parecer a nuestros padres. Pero de repente hacemos tantas cosas horribles, no nos gusta servir, nos gusta que nos sirvan, vengan. No, este camino no es eso, hermano. Este camino no es que me vengan a servir. Este camino es que yo vine acá, yo estoy acá, no para que me sirvan, sino para servir. Porque ese es el ejemplo que yo he recibido de mi padre. Pero cristianos que todos quieren que le den en la mano, está dudoso ese cristianismo. El cristiano verdadero debe sentir gozo, deseo y un gran placer de servir a otros. Y es nuestra obligación delante del Señor, hermano, servir a otros. Así como un día alguien movió sus pies hasta mi casa y me llevó el Evangelio, así hoy yo, en agradecimiento, hermano, muevo mis pies para llevar el Evangelio a otros que no conocen. Esa es parte de mi agradecimiento, esa es parte de que yo he entendido este camino, que no es para que me lo guarde y me quede yo sola, cristiana, solitario y andero solitario. No es así. Tenemos que nosotros buscar cómo, ¿verdad?, incrementar el reino de los cielos. Somos nosotros los que tenemos que incrementar el reino de los cielos. ¿Qué es lo que dice Primera de Pedro, capítulo 3? Primera de Pedro, capítulo 3, en el verso 5, dice la palabra. Perdón. Primera de Pedro, capítulo 1.
del verso 3 al 5. Primera de Pedro capítulo 1, del verso 3 al 5 dice la palabra: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Oiga, tenemos la promesa, tenemos la esperanza de Dios de que un día vamos a gozar nosotros esa salvación tan grande que Dios preparó. Léalo de nuevo para que usted quede bien claro de este asunto en Primera de Pedro. Tengamos derecho a esa herencia, tengamos derecho a esa bendición. Primera de Pedro capítulo 1 en el verso 3, lea de nuevo y dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos. Oiga, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Dice: en el cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Entonces, es por la fe, hermano, hay que echar a andar la fe. Es por la fe que yo tengo que guardarme, porque mi esperanza es que un día, el día que esta carne caiga en la tierra, o los ojos se cierren y no se abran más, mi esperanza es que quiero resucitar en la presencia de mi Señor. ¿Cuál es su esperanza, hermana? ¿Cuál es su esperanza, hermano? Si esa es su esperanza y usted está de negligente, descuidando las cosas del Señor, descuidando su crecimiento espiritual, descuidando su vida, ¿cómo le doy el pésame ahorita mismo? ¿Cuánto lo siento por usted? Entonces, clara es la palabra, hermano. No hay por dónde nosotros nos equivoquemos. Bien clara es la palabra. El verso 3 dice: bendito el Dios y Padre, por su gran misericordia se nos hizo renacer para una esperanza viva. Entonces, si yo tengo esperanza en eso, debo estar día a día trabajando en mi vida. Día a día, porque ¿sabe qué? El día y la hora no lo sabemos. Yo siempre digo, sabemos el día que nacemos, sabemos dónde nacimos y sabemos cómo veníamos. Venías con la tripa enrollada, venías de pie, venías sentado, nos dicen aparte y el hospital y naciste a tal hora y tal cosa. Nos explican todo, ¿verdad? El día, la hora y todo, cuando nacemos y cuando todo. Pero cuando morimos, ¿quién lo sabe? Dios lo sabe. ¿Sabemos el día? ¿Sabemos la hora? ¿Sabemos cómo? Porque no todos mueren igual, ¿verdad? Unos mueren atropellados, destripados, quemados, un infarto, un ataque, qué sé yo, de qué forma. Pero ¿sabe qué? Cuando hay convicción en el corazón y cuando estamos seguros de esta salvación, ¿sabe qué? No importa cómo venga. ¿Qué me importa si destripada, partida, tu cara? No me importa. Lo que me importa es que yo estoy segura que voy a la presencia del Señor. Y por eso me abstengo de muchas cosas, por eso debo batallar en mi vida y ahora que la palabra me habla, debo batallar más. Porque sé que tengo que dar la talla aquí. Allá son otros 100 pesos. Entonces esto a mí me hace entender que debo batallar más, que me falta mucho todavía y que debo aprovechar cada día que Dios me dé de vida para trabajar en mi vida. Porque yo no quiero, hermano, ser rebotada, hacer un aborto. Y creo que el Señor me diga: creíste, pero te importó poco la salvación. Te importó bien poco el precio que pagué por vos, porque esto es personal. Yo sé que Cristo murió por mí. Yo sé que Cristo en la cruz del Calvario sufrió mucho dolor, mucho tormento, mucha angustia, derramó su sangre de su vida por mí. Cada uno debemos entenderlo así, por mí, no por aquellos, por mí. Y ver ese dolor, esa angustia de mi Señor en la cruz, me debe de mover a mí a esforzarme y obedecerle. De lo contrario, hermano, estamos perdiendo el tiempo. Entonces, Dios nos hizo nacer de nuevo. ¿Cuándo nos hizo Dios nacer de nuevo, hermano? ¿Qué dice la palabra en Colosenses capítulo 2 en el verso 2? Aleluya. Colosenses 2:12 dice: sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuiste también resucitado con Él, mediante la fe en el poder de Dios que los levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándonos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que no era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Oiga,
Esto tenemos que entenderlo perfectamente nosotros bien. Y dice el verso 5, que estamos leyendo nosotros, ¿verdad? En Colosenses, tenemos que quedar nosotros bien claros, muy claros de esto. Porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu estoy en vosotros, gozándonos y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Esto, hermano, entendámoslo muy bien. Entendámoslo muy bien. El día que nosotros dimos ese paso de fe, porque el bautizo es un paso de obediencia y es un paso de fe, dice que allí fuimos sepultados. Y entonces, ¿por qué mucha gente sigue viviendo igualito que antes que se bautizaran? Lo hicieron como religiosos, se fueron a remojar, no sé si al río de las Canoas, o sepa Dios en qué lugar. El lugar no importa, lo que importa es la disposición del corazón. Que el día que bajé a las aguas, a mí me explicaron muy bien que ahí se quedaba la Ibaña vieja. Y que había una responsabilidad en mí, que era trabajar en despojarme cada día del peso. Y comencé a revisar mi corazón, que había en mi corazón, y encontré que tenía una piña de mamón. A partir de ese momento yo he comenzado y sigo trabajando 30 y tantos años, yo continúo trabajando y viendo la palabra ahora entiendo que me falta mucho todavía. Pero sí, desde ese 30 y tantos años que acepté a Cristo, no me he sentado en mis laureles, no he tenido vacaciones espirituales, no he tenido vacaciones que hoy sí, que mañana no tengo tiempo, que estoy lavando, el domingo voy. No, aun cuando no le servía al Señor, había una desesperación en mí, era correr a la casa de Dios. Y cuando tenía problemas, dificultades, ¿saben dónde encontraba yo paz? Corría al altar de Dios. Por eso me gustan las iglesias que tienen altar, no las iglesias que parecen teatro, esas no me gustan. Allí es el altar de humillación. El altar significa el punto de encuentro con Dios. ¿Sabes qué yo hacía cuando tenía problemas terribles en mi vida? Corría al altar de Dios. Y yo encontraba consuelo y ya me salía diferente. El problema estaba allá, pero en mi corazón había la confianza y la seguridad que alguien me iba a sacar de la situación. Y aún en enfermedades y aún en problemas, ¿sabes qué hago? Corro de allá para acá, al altar de Dios. No le creo mucho lo que dice el hombre, porque el hombre tiene poca palabra, la última la tiene Dios. Y siempre me aferro a lo que él dice por mis llagas oscuradas. Entonces corro al altar, Señor, soy negligente, no he cuidado el templo, perdóneme, ayúdeme. De ahí salgo diferente, aunque venga moribundo al altar. Yo llego al altar con hemorragia fuerte, llego al altar con problemas, con la columna desviada, con cientos de problemas, pero Señor, aquí estoy, ayúdeme. El médico dice operación, yo digo, Señor, él dice operación, pero ayúdeme usted, porque no me toque, Señor. Y aquí estoy, hermano, de pie por las benditas y grandes misericordias del Señor. Dele palmas al que vive, hermano. A su nombre. Y de repente los médicos han dicho, esta pastilla, tómela de por vida. La abuelita de Batman se la va a tomar, yo no. No hay que comer a la farmacia, por mí se mueren en las farmacias, hermano. Tal vez me la tomo 7 o 8 días, me curé, a la porra la medicina. La mejor medicina, ¿sabe cuál es? Las rodillas en el altar clamando misericordia. Las rodillas en el altar suplicando misericordia, y la misericordia llega, hermano. Muchos cristianos quieren vivir un evangelio extraño, rarísimo, pero pobrecito. Si somos hijos de Dios, tenemos que mantenernos firmes y fieles hasta el día de nuestro encuentro con Él. Yo le digo una cosa, hermano. Fíjense que yo he experimentado en este tiempo de servir al Señor 20 y tantos años. He visto personas morir sin Cristo. Y usted se va a la caja y usted mira la cara, es un rostro de espanto. Se ve aquel rostro terrible, como que vieron al mismísimo demonio. Ese es un rostro de espanto. Pero he visto personas que han muerto verdaderamente en Cristo, personas que batallaron, personas que lucharon, personas que sirvieron, personas que se despojaron por las almas. Y usted se va a la caja y pareciera que están dormidas. Se refleja una gran paz en su rostro. Y yo digo, qué diferente es morir sin Cristo y qué diferente es morir en Cristo. Por eso es mejor batallar cada día, hermano, para cuando eso nos sorprenda, la gente que no sepa no diga, viste la cara que llevaba la Julana, parecía cara de espanto. Miró al chamuco que se la llevó a lo mejor. Pero los que mueren en Cristo, mueren con una gran paz. Eso se lo digo, yo lo he confirmado y lo he verificado. Las personas que mueren en Cristo parece que están durmiendo. Hasta su piel es suave. Los que mueren sin Cristo a las horas están como un garrote, hermano, de duro. Que Dios tenga misericordia de nosotros. Póngase sobre sus pies.